Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos veáis. Estamos aquí hoy reunidas Raquel Monferrer y yo y vamos a darle paso para que se presente y nos cuente quién es y qué va a aportarnos hoy a esta entrevista en la que vamos a hablar sobre todo de educación emocional y educación financiera. Hola Raquel. Hola, buenas a todos. Pues nada, me presento un poquito. Soy Raquel Monferrer, yo soy maestra de infantil y psicopedagoga y bueno, luego en este afán de ir formándome, seguí estudiando psicología, un máster de psicología infantil y juvenil y luego otro máster de necesidades educativas especiales y atención temprana. Esa sería la formación así como más reglada, pero sí que es verdad que luego me he movido mucho en formación complementaria. Todo lo que tiene que ver con necesidades de aprendizaje, inteligencia emocional, estudiar de diferentes maneras, de diferentes escuelas, ¿no? También tuve la oportunidad de formarme en el proyecto Harvard de inteligencias múltiples y bueno, luego también estudio cosas como la relación, por ejemplo, de la alimentación con el aprendizaje, la música, no sé, soy muy Un curiosa culillo inquieto y que he no ido para. haciendo formación. Pues sí, formación complementaria, la verdad, de todo. Siempre creo que el conocimiento es algo pues eso, que lo tienes ahí y que nunca sobra. Vamos, que un poco ese sería mi perfil. Muy bien, el saber no ocupa lugar, Raquel, y tú ahí lo Nunca. demuestras. Vale, y Nunca, nunca. actualmente trabajas en... Bueno, ahora mismo estoy en Capitol, en la formación profesional, en grado medio, grado superior. Estoy como docente en servicios a la comunidad y luego también tengo unas horas en orientación educativa para lo que es todo el centro. Eso es lo que estaría haciendo ahora, pero sí que es verdad que, bueno, lo que es mi trayectoria laboral, yo es que creo que, mira, eso sí que te voy a poder aportar porque he estado en todas las etapas educativas. Súper O sea, bien. yo acabé magisterio, empecé a trabajar en 0,3, luego me surgió la oportunidad de pasarme a 3,6, luego tuve, y eso sí que fue una súper oportunidad, me fui a una consultoría de educación y pues pude formarme en diferentes proyectos para formar a profesorado de diferentes etapas educativas, pero sí que es verdad que la que le gusta el aula pues lo echa de menos y volví a dirigir esta vez ya una escuela infantil de primer y segundo ciclo. De ahí me surgió la oportunidad luego de irme a orientación educativa ya en un cole, de infantil a bachiller. Estuve como en orientación y luego ya pues tuve a Candela, que de muchos de los que nos ven seguro que la conocen, mi peque, Hombre, y ahí tuve un impasse, cogí un tiempo para estar con ella y ya luego cuando me incorporé me fui a la formación profesional. Y bueno, ahora estoy combinando la formación profesional con la universidad llevando alumnado de prácticas en psicología. Así que ahora mismo estoy entre FP y universidad, pero más en súper FP, bien. más horas ahí. Vale, Raquel, pues en esa línea un poco para movernos sobre todo en esa etapa, Mm, porque como en el canal hemos hablado un poco ya de la etapa de infantil y tú tienes experiencia en todas las etapas, pues sí. centrándonos un poquito más en el tema de formación profesional, universidad y demás, ¿qué Ujú. sería para ti la inteligencia emocional y qué importancia tiene esta? Vale. Bueno, a ver, la inteligencia emocional yo la definiría mm, como un poco de manual de libro que tenemos dos partes, ¿no? La parte intrapersonal y la interpersonal, pero la diferencia en que, o lo que yo aportaría es que eh, tienes que tener muy desarrollada esa parte tuya, esa parte intrapersonal, el conocerte a ti mismo, qué te hace feliz, quién eres, qué se te da bien. mm, Todas estas preguntas para luego a partir de ahí ya poderte relacionar de manera efectiva con los demás. Yo creo que muchas veces el ser humano, una de las crisis que tenemos hoy en día es que no saben, la gente dice, pero es que ¿quién soy? ¿Qué he venido a hacer aquí? O sea, ¿qué se me da bien? Pues toda esa parte es muy importante desarrollarla y para eso, ¿no? Esa inteligencia emocional de una persona que se conoce bien, ¿vale? Tiene
mucho por venir, mucho éxito, empieza la vida ya con muy buen pie, ¿vale? Entonces, digamos, esa parte interpersonal súper vital para ya poder luego enlazarla con la parte interpersonal. Eso sería para mí la combinación perfecta. Genial, Raquel, qué importante. El autoconcepto, saber las Mm, habilidades y, bueno, pues un poquito mm, conocerse a uno mismo para luego poder conocer a los ujú, demás y estar bien con los demás. Y en inteligencia financiera, ¿qué nos dirías? ¿Qué es para ti la inteligencia ujú. o la educación financiera? ¿Qué importancia tiene? Cuéntanos un poquito. Vale. Mira, yo esto te lo voy a enfocar desde mi punto de vista, Vale, claro que o sí, sea, sí. basándome en mí misma, porque realmente no es un concepto que esté muy extendido ni que se conozca mucho en el día a día de la educación, partiendo de ahí. Yo soy una persona que en su momento, en bachiller, cogí la optativa de economía. Por lo tanto, creo que tengo conceptos, pero exactos, súper básicos. O sea, qué es un autónomo, el régimen de seguridad social, una pequeña empresa, una gran empresa, pero tampoco tengo nociones mucho más. Entonces, para mí sería una persona que primero maneje los conceptos básicos de finanzas. Es que sería partiendo ya de ahí, porque me Lo parece que hay básico. un desconocimiento grande. Claro, y son cosas que es que las necesitamos para el día a día. Entonces hay un desconocimiento muy importante de esos términos más principales. Y luego, hombre, pues una persona que sepa ante problemas económicos un poco cómo sabría un poco resolverlos. Cómo, por ejemplo, también administrar tus ingresos. Ojo, que no ahorrarlos, administrarlos, que también me Exacto. parece que es algo importante a tener en cuenta. Y luego un poco una persona que vea la oportunidad donde otras personas no lo ven, que tenga el ojo entrenado, que sepa arriesgarse hasta qué punto, porque tampoco puede salir perjudicado, ¿no? Entonces, que tenga ahí también esa habilidad de reconocer oportunidades donde otros no lo ven y hasta dónde puede arriesgarse o no para obtener un beneficio, ¿no? Entonces, pues todas esas características para mí estarían dentro de una inteligencia financiera. Súper importante, Raquel, y además porque todo esto, Mm, hablamos del mundo educativo, pero luego, ¿qué importancia tendría esto en la etapa adulta, ¿no? O sea, ¿qué importancia tiene tanto la inteligencia emocional como la financiera en la etapa adulta? Que es por ujú. eso por lo que hacemos hincapié en que se debería enseñar en las etapas educativas. Pues mira, la inteligencia emocional partimos de que si emocionalmente no estás bien, no tienes nada, pero no tienes nada es que no tienes ni salud. Por lo tanto, o sea, es vital. Esas preguntas que he empezado diciendo al principio son las grandes crisis y ansiedades y problemas emocionales que se desencadenan hoy. La gente está tan desconectada de sí misma que no se reconoce, que no sabe quién es, que ¿cuántas personas ves que están pasando así una temporada que dices, uy, esta chica le pasa algo? Le voy a preguntar, ¿qué te pasa? Pues mira, estoy mal, pero no sé lo que me pasa. Ostras, es que no saber identificar qué te pasa, ya no identificarlo, porque lo puedes identificar, pero me conozco lo suficiente para ver lo que a mí me va bien o no. Me va bien la respiración, me va bien la meditación, me va bien el tener también herramientas adecuadas para ti, no lo que se oye ni lo que se pone de moda, que eso también es importante, sino conocerte bien para saber qué te regula a ti. Entonces, claro, partiendo de que si no tienes una estabilidad emocional, tú no puedes hacer nada, vamos a partir ya de ahí. Y luego el éxito también de tu alrededor, que todo vaya en consonancia, va a depender de cómo te encuentras tú. La relación con tu familia, la relación con tu pareja, en tu trabajo. Está totalmente demostrado que una persona que es proactiva, que es positiva, su trabajo es mucho más eficiente que otro tipo de perfiles. Por lo tanto, esa inteligencia emocional, vamos, para mí sería el top uno. Y luego el top 2, yo creo que el ser humano no tiene nada peor que es vivir en la incertidumbre. Y no sé tú pues, si lo hablas con la gente que tengas alrededor, pero ¿no conoces gente que está angustiada de no saber si va a llegar a fin de mes? Muchísimo. Es que estoy trabajando todo el día, estoy trabajando todo el día y madre mía, y debo esto y debo lo otro y van a llegar vacaciones y no me voy a poder ir.
Pues es que cuando te haces adulto, yo creo que tener cierta estabilidad financiera, cierto conocimiento financiero, te hace salir de esa incertidumbre y por lo tanto también es clave para encontrar tu paz y tu felicidad. Entonces yo Totalmente creo que ambos relacionado. dos totalmente relacionadas. Mm, Sí, porque realmente por lo que estamos hablando, Raquel, ni la educación emocional, bueno, la educación emocional igual sí, no sé, cuéntanos tú un poquito. La educación financiera se trabaja en educación, en el sistema educativo, concretamente en la etapa que tú ahora mismo estás trabajando. va. ¿Ves que se pueda trabajar o se trabaje de algún modo? A ver, yo te diría que sí que es verdad que ahora en el sistema, ya en todo el educativo español, trabajamos a través de las competencias. Por Ujú. lo tanto, sí que es verdad que la competencia emocional sí que está establecida y sí que se reconoce como una competencia clave, ¿vale? Para el éxito de la persona. Ahora, de lo que está en el papel a lo que luego realmente se hace, ya varía de muchos factores. Y en la última instancia está el profe, ¿no? La formación del profe, lo que se crea, la importancia de esas competencias o no y qué herramientas tiene para verdaderamente llevarlas al aula. Entonces yo sí que te diría que la competencia emocional sí que está reconocida, sí que se nombra, pero esa competencia financiera como tal no. Que pueda haber algún indicador en alguna competencia que indirectamente sí, sí, pero directamente competencia financiera no se trabaja. No se trabaja, ¿no? Yo No. en la entrevista que tuve con la chica que hablábamos de la etapa de infantil, Mm. le comenté lo mismo, que yo lo que he visto trabajar en cuanto a algo relacionado con el tema de educación financiera y demás, o igual más de emprender, es en el tema de formación profesional, pero en la parte de empresa, en la que va dirigida más a la parte de Exacto. empresa, que lo enfocan un poquito, pero no es financiera, es más de emprender o de... Fíjate, exacto, y hablaría más de un contenido, pero no de una competencia como tal, de lo que Eso es. comentábamos antes de ver posibilidades de negocio. Por ejemplo, otra cosa que no te he comentado, pero que me parecería importante, la bolsa es algo que hoy en día muchas de las personas están trabajando de ello. Total. ¿A qué alumnado se les coge y se les forma, por ejemplo, en bolsa? Esto no quiere decir que tengan luego que desarrollarlo, no, pero que tengan los conceptos principales, que sepan manejarse. Me parece una realidad de hoy en día, que se nombra, pero no se les forma sobre ello, ¿no? Exactamente, y Entonces, como me que cada parece vez que habla Raquel, habla. ah, no. Eso que me parece que es una realidad, ¿no? Que sabemos que hay cosas que se pueden nombrar, pero no se profundiza en nada. Entonces, al final, me parece que se queda más como un contenido de conocer que está ahí, pero no como desarrollar la competencia. Esa parte Exacto. práctica, esa parte de llevarlo a la realidad. Claro, ahí es donde yo también veo el problema, porque cuando hablamos de educación financiera y también nos referimos a que el alumno, la alumna o la persona que se va a convertir en adulta sea capaz de Ujú. saber cómo va a, bueno, pues un poco gestionar su economía, ¿no? Y saber dónde va a dirigir este Claro, gasto, este ingreso, lo que voy a hacer con mis ingresos, voy a destinar esto al ahorro, con esto voy a invertir. No se les enseña nada cuando se hacen mayores, es lo que pasa, lo que estabas comentando, Raquel, que ay, madre mía, que no llego a claro. final de mes, cómo gestiono mi dinero y no sé qué hacer con él. Incluso puedo o me dicen por vídeos de YouTube que invierta y que invierta en bolsa y demás, pero no sé ni siquiera cómo hacerlo ni cómo enfocarlo. Entonces ahí yo veo que la educación le queda todavía mucho por hacer, sobre todo en esa Mucho. parte. Lo comp- ¿Y crees, por ejemplo, Ujú. Raquel, que esto, porque en la Totalmente. educación estamos viendo que no se trabaja mucho, pero ¿y en las familias? ¿Crees que se trabajan estas partes por tu experiencia y lo que tú has vivido? Pues mira, es que yo creo que la gente lo trabaja, pero no lo sabe. O sea, claro, yo creo que lo trabaja indirectamente. Es decir, en el momento,
pues por ejemplo, en el tema financiero, ¿no? Las creencias que puedan haber ya no te digo en la familia, sino en la sociedad, a nivel cultural, esta cultura que tenemos del esfuerzo, que para poder ganar, ¿no?, el dinero a fin de mes tenemos que esforzarnos mucho, trabajar muchas horas. Pues esto al final son creencias limitantes, o que el trabajar dignifica. Bueno, sí, dignifica el trabajar, pero otras muchas cosas también, Claro. ¿no? Entonces, esta cultura que en el día a día vamos viendo, o el hecho de, por ejemplo, ir al supermercado y comprar, y tu hijo viene contigo, tú estás haciendo una compra consciente, preparada, sabiendo que te hace falta, que no te hace falta, o no, pues voy rápido, corriendo, no llevo lista, pues esto, pues esto, pues esto, y luego llego a casa y digo, ay, pero si es que no tengo de nada. Ostras, pero si acabas de ir a comprar. Pues estos pequeños actos del día a día verdaderamente es conforme él va, ¿no?, obteniendo información y va construyendo, en este caso, su inteligencia financiera. Exacto, Igual eso pasa es con lo la que se le va inteligencia quedando. emocional. Claro. Lo mismo, claro, a través de lo que ve, a través del ejemplo, del día a día, ¿no? Cómo tú puedes resolver las cosas cuando tienes un conflicto, si usas un lenguaje asertivo, si eres un lenguaje agresivo. Pues claro, el niño va construyendo a través de lo que ve. Entonces sí, lo Exactamente. hacemos de manera inconsciente, pero sí les estamos educando en esa inteligencia. E inculcando ciertas creencias que realmente son las que tenemos los adultos ya adquiridas y como bien has dicho, el ir al supermercado con o sin lista, pues es una chorrada a bote pronto, pero que Claro. luego es verdad que es súper Pero no. importante para transmitirle al niño, a la niña, ¿no? Pues esas creencias que tenemos y Ujú. cómo funcionamos en nuestro día a día, porque al final es así. Es muy interesante, pero Claro, es que es verdad que lo vamos transmitiendo sin saberlo. Y Raquel, otra cosa que te claro. quería preguntar, según ley, ¿es obligatorio trabajar estos dos aspectos, tanto la educación financiera como la inteligencia emocional, o depende del centro al que vayas, el profesor, el claustro? ¿Cómo está esto a A nivel ver, educativo? a nivel legal sí que, como te he comentado, el tema de las competencias de hoy en día es una realidad. Vale, Pero sí genial. que es verdad que, claro, se contempla en el papel, pero luego, ¿quién verdaderamente supervisa que esto sea Se lleva a efectivo cabo. y que se esté haciendo de una manera coordinada, programada? Yo, según mi experiencia y en función de lo que veo, queda mucho en función del equipo directivo y a fin último del profesor, de la conciencia y la formación que tenga y si verdaderamente confía en que estos aspectos son importantes o son puramente trámite y papeleo. ¿Vale? Entonces, te soy aquí totalmente sincera. Creo Sí, que sí, por depende favor. mucho del equipo directivo y a fin último del profesor. Que el profesor crea que esto es importante, transmitirlo al alumnado, que quizá Sí. deje de lado un poquito los contenidos que hay que impartir por trabajar a lo mejor un conflicto que ha surgido en clase, ¿no? Pues quizá ahí le está Ujú, dando al alumnado ese puntito de, oye, hay que trabajar la inteligencia ujú. emocional, ¿no? O qué te pasa, qué te ocurre, lo que estabas comentando antes, que muchos adolescentes ni siquiera saben qué es lo que les ocurre y es porque ni siquiera se conocen a ellos mismos. Entonces, que Ujú, dejes de ujú. lado un poco como docente esa parte de contenido obligatorio que hay que impartir por trabajar Ujú. esa otra parte más competencial, ¿no? Pues ya depende de ti como docente, como bien estás diciendo. Y claro, Claro. pues quizá Es que yo no creo, todos lo hacen, ¿no? e efectivamente, y al final yo creo que leyendo la ley un poco ya lo encamina hacia la realidad que tenemos hoy en día. Es decir, los alumnos, el contenido, vivimos en una era digital y a través de un clic pueden acceder a él. Es decir, lo que tú le Claro. dices en clase, él lo puede leer después. Pero sí que las competencias en ese saber hacer, en el entrenar, ahí ya ellos solos no pueden. Necesitan una ayuda, un especialista. Y ahí yo creo que es donde entras tú en juego. Esa es la diferencia, ¿no? Y el estar Exactamente. actualizados, el usar una metodología activa en el aula, donde hacer mover las cabezas, tener un alumno pasivo escuchando contenido, yo creo que hoy en día Está sí ya. que tenemos que facilitar el contenido, claro que sí, pero no solo eso, sino eso está obsoleto ya hoy en día, no tiene sentido, la verdad.
Opino lo mismo, Raquel. Lo que pasa es que es complicado, la verdad, y porque a día de hoy es verdad que algunos docentes todavía piensan que es la única manera de transmitir conocimiento, cuando realmente es lo que comentas, a golpe de clic, a día de hoy lo tienen todo. Y si ya hablamos de la inteligencia artificial que está ahí apoderándose de todo, pues ya Ahí, imagínate, ¿no? en Pero auge, bueno, exacto. Pero bueno, yo pues también me gustaría saber cómo podríamos saber, Raquel, si nuestro alumnado es inteligente a nivel emocional. ¿Hay alguna manera de decir, mira, me da la sensación de que este mm, alumno tiene inteligencia emocional o... claro. Yo creo que con ojos de búho, es decir, observando muchísimo. A ver, para eso es verdad que tú tienes que tener los criterios claros de lo que quieres observar, porque entonces, porque si no lo tienes, no lo puedes ver. Pero, ¿qué definiríamos que una persona es inteligente emocionalmente? ¿Qué quiero observar en él? Por ejemplo, si cuando hay un conflicto emplea un lenguaje asertivo, pues claro, aprovechar las situaciones del día a día para ver si verdaderamente aquello que tú has querido transmitirle lo ha integrado y no solo integrado, sino que sabe llevarlo a práctica en el momento idóneo, en una situación real. Eso verdaderamente es la mayor señal para poder comprobar, ¿no? En la vida, en el día a día, en los problemas que van surgiendo en el día a día, o ojo, en las oportunidades también. Es decir, este alumno se le ha presentado esta oportunidad, ha sabido verla, ¿no? Relacionada a la inteligencia financiera. Entonces, a través de la observación, ¿qué quiero observar yo en mis alumnos y generar situaciones para ver si han estado rápidos ahí, han sabido resolverlo de manera exitosa? Para mí, la observación, clave. Buena herramienta para todo. Mm, Vale, y Raquel, en sí. cuanto a Pero ojo, inteligencia... sabiendo que observar, ¿eh? Sí, sí, siempre, claro. Porque no vale ir al tuntún observando nada, sino teniendo claro qué quiero observar en el alumnado. Muy bien. Y hablando de Ujú. inteligencia emocional y hablando también de educación financiera, ¿cómo se podría trabajar en el aula? Y si nos puedes poner algún ejemplo de ambos, diferenciando, pues eso, cómo podría trabajar la inteligencia emocional y algún Vale. ejemplo, y cómo podría trabajar la educación financiera y algún Mm, ejemplo. vale. Pues mira, yo, por ejemplo, me pongo en este curso escolar. En relación a la inteligencia emocional, me he dado cuenta que los adolescentes, pues bueno, ya tienen muchos problemas con la gestión del estrés y tienen muchos pensamientos rumiantes, ¿no? Estos pensamientos al final son muy tóxicos si no los sabes poner un límite y mantenerlos a raya, ¿no? Entonces, por ejemplo, hicimos un taller de mindfulness donde les enseñamos ciertas herramientas para que las pudieran poner en práctica en el día a día. Evidentemente yo siempre les digo, y ahora ya lo tenéis, pero si no lo seguís entrenando no va a funcionar, lamentablemente. No es conocer la herramienta y cuando estoy mal la empleo, sino estar instruido en ella para cuando te haga falta, porque solamente así va a ser efectiva, ¿no? Entonces, el mindfulness me parece para la inteligencia emocional una buena herramienta. Y luego también te diría que esto lo hice en grado medio, la respiración diafragmática. Hay muchos estudios que relacionan el poder de la meditación y la respiración diafragmática como una herramienta muy rápida para poder gestionar y regular rápidamente tu bienestar emocional. Pero volvemos a lo mismo, tienes que tenerlo instaurado en tu día a día, no solo ponerlo en práctica o intentar ponerlo en práctica en momentos de estrés, porque no va a funcionar. Yo creo que la respiración, y me lo aplico a mí misma, deberíamos de tenerla como el desayuno, el ducharse, el de hacer deporte, pues instaurada todos los días, porque además ahí se ha demostrado que es un elemento para prevenir la enfermedad también muy importante. ¿Por qué? Porque tus emociones están reguladas y eso al final es un síntoma de bienestar, es el Qué bien. bienestar mayor. Un ¿Vale? hábito muy Entonces, interesante. mindfulness, respiración. mm, Y he empleado, fíjate, el libro del emocionario, yo creo Sí. que seguro que te suena. Se usa mucho y está muy extendido en infantil y en primaria, pero es un libro
que si tú lo trabajas, tiene más de 100 emociones. Entonces, lo trabajé también en una actividad para grado medio en APSD para generar actividades a partir del libro para usuarios, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que los chavales conocían, sí, las emociones más básicas. Alegría, tristeza, sorpresa, pero yo te diría que las 3/4 partes de las emociones que se trabajaban en ese libro las aprendieron también. O sea que el emocionario, Va una genial. herramienta también para la formación superior, ¿eh? Me ha servido mucho y lo voy a seguir empleando. Mira qué bien. Pues ya tenemos por ahí una idea más. Mm, Y en cuanto a la parte financiera, sí. ¿algún aspecto que tú pienses que podríamos impartir para que ellos, Pues algún ejemplo? Pues mira, lo que te he comentado antes de, por ejemplo, de la realidad de lo que está sucediendo a nivel financiero alrededor. Es decir, sí que sé que, claro, ahí no es tanto mi campo, entonces ahí ya me puedo Claro, perder un poco más, pero sí que tengo nociones de que, por ejemplo, se les enseña qué es una nómina, que me parece también muy interesante, porque, por ejemplo, a mí en su día no me la explicaron. claro, Y yo sí que ya escucho a profesores de FOL hablar de estas cosas, pero por ejemplo, siguen habiendo realidades que no se cogen de la mano. Por ejemplo, lo que te decía de la bolsa, ¿no? De las criptomonedas. claro. Todo este tema, Las el acciones, las... realmente eh, eh, to claro, tocarlo con el alumno, enseñarle verdaderamente cómo poder emplear los programas. Hay diferentes aplicaciones, ¿no? Cómo te puedes meter. ¿Verdaderamente empiezas jugando tu dinero o no? O puedes jugar con un dinero falso, ¿no? Que te dan para poderte ir tú entrenando. mm, si hay Claro. diferentes modalidades, si puedes coger. Entonces, toda esa realidad, ¿por qué no la trabajamos? Exacto, ¿No? Raquel. Además, es que a día de hoy hay demos de prácticamente todo y lo pueden trabajar con dinero ficticio incluso Claro. para ver que si invierten y apuestan a, bueno, X y lo que Ujú, ganarían, lo que perderían sin apostar realmente dinero. Y pueden ir jugando un poco con eso. Quizá tienes razón en lo que ujú. dices de que, bueno, realmente no es tu campo y, bueno, pues quizá, pero debería estar incluido como, bueno, pues quizá una asignatura más a lo largo de toda la etapa educativa, porque es verdad que en infantil, primaria, eso, bachiller, enseñan matemáticas como tal, pueden enseñar a lo mejor economía, incluso lo que estás comentando de FOL, pero no se les dice al alumnado, o yo por lo menos no lo he visto hasta la fecha, las diferentes fuentes de ingreso que existen, cómo pueden pues un poco diversificar su dinero, etcétera, etcétera, que sería un poco lo interesante. Pero bueno, por lo menos vamos viendo un poco de luz, ¿no? Yo te quería preguntar también, a ver si nos podrías dar consejos para que las familias pues empiecen un poco a trabajar desde sus casas, tanto la educación emocional como la parte de educación financiera. A ver si nos puedes dar algún consejito. Bueno, pues a ver, yo lo primero que diría es que lo importante es que sepan el impacto que produce pues todo esto que hemos estado hablando en ellos, ¿no? Que al final la felicidad de ellos va a estar en parte supeditada a si tienen o no tienen esta inteligencia emocional y esta inteligencia financiera. Entonces, partiendo de creerte que es importante el tomar la decisión de que en el día a día a través del ejemplo vayamos inculcando pequeñas acciones, pequeños actos, ¿no? Como, pues, fíjate, tomar conciencia de lo que queremos elegir para ellos. Desde qué cuento le voy a contar esta noche, porque eso va a tener un impacto emocional positivo o negativo. Es decir, ser conscientes en todo momento de aquello que vamos haciendo con ellos. A nivel emocional, desde luego, los primeros consejos que yo daría es validar siempre las emociones, no dejarlas de lado, preguntar qué les ocurre, ayudarle a poner nombre, a aprender a gestionar con ellos, a transitar, el ser modelos correctos de cómo afrontar las cosas. Hoy en día también sabemos que mucha, mucho del éxito de la felicidad no está en lo que pasa, sino en la actitud que coges cuando te suceden las cosas. Entonces, que seamos buenos ejemplos, ¿no? Yo creo que es muy positivo. Y a nivel financiero, fíjate, yo
ahí diría el ser conscientes de lo limitantes que somos y de los pensamientos que tenemos e intentar romperlos y no convertirlo en algo cultural o extensible. Lo que, por ejemplo, te decía antes, ¿no? De la cultura del esfuerzo. Pues verdaderamente hoy sabemos que una persona que está trabajando todo el día no tiene tiempo para desarrollarse personalmente. Por lo tanto, muy feliz y muy en equilibrio emocional no va a poder estar. Exacto. Entonces, el ser conscientes de esas creencias limitantes, el ser ordenados, el tener visión, el ofrecerles visión, el también un poco apoyarles a arriesgarse a lo diferente, yo creo que serían pinceladas clave para ayudar a desarrollar la parte también financiera. Muy bien, muy buenos consejos para ahí, para las familias que se queden ahí con ellos. Y Raquel, ¿qué les dirías a las personas encargadas de modificar las leyes educativas en cuanto al trabajo de inteligencia emocional, financiera y en cuanto al sistema educativo en general? ¿Qué les dirías a las personas que nos modifican las leyes constantemente? Pues a ver, sinceramente, poner las cosas en un papel está muy bien. Y bueno, ya puede ser como un primer acto de voluntad de cambiar algo, el al menos nombrarlo. Pero yo creo que al final hay que abrir los ojos y ver la realidad. No puedes pedir a un profesor que sea experto de todo. Y esto es así. Yo, por ejemplo, no podría ponerme como profesora de inglés en mis limitaciones. Claro. Hay especialistas para cada cosa, ¿no? Pues yo pienso que justamente para estas cosas tan importantes que hemos estado hablando y que marcan el desarrollo de una persona, tiene también que haber especialistas que primero estén formados correctamente y que sepan trasladar esto también de una manera correcta, que tengan las metodologías, que tengan las... Es que a lo largo de las diferentes etapas educativas se incita al alumnado a buscar su vocación, a ser creativo o creativa, a emprender, a invertir en un futuro, tanto a nivel personal como a nivel económico. Si crees que se enfoca un poco al alumnado a las salidas profesionales que ya existen y a ser simplemente pues trabajadores y trabajadoras, o va un poco más enfocado a que emprendan, que creen su propio negocio, que sean creativos diferentes, que busquen otras salidas. ¿Cómo ves esto? A ver, vamos por partes. Sí, sí. La creatividad, a ver, yo sí que te diría que creo que la creatividad se va haciendo más pequeña conforme el alumno va creciendo en la etapa de la escolaridad. Yo creo que también es un poco relacionado con lo que hablábamos de la metodología de trabajo. Al final, por ejemplo, en la etapa de infantil o primer ciclo de primaria, trabajan más por equipos, tienen más tiempo libre, trabajan mucho la parte plástica, la parte artística, ¿no? Las asambleas, es un poco la metodología, aunque sí que es verdad que hay profesorado ya más adulto que está más concienciado en esto de las metodologías activas y por tanto creo que puede seguir cultivando en parte esa creatividad, pero sí que la presión un poco del contenido, del terminar, esa Claro. clase, ¿no? Quizás de transmitir todo ese contenido, pues se come quizás tiempo para otras prácticas más creativas. Y respecto a la segunda parte de un poco si se enfoca al alumno a desarrollar esa parte de crear negocios, sí que en la parte específica, ¿no? De la EFP con la asignatura de empresa e iniciativa emprendedora, sí que ahí los alumnos realizan, ¿no? Sí. El poder crear una empresa desde cero, pero volvemos a meternos, son asignaturas como muy específicas. Entonces, en la escolaridad, ¿no? General, no. Volvemos a lo mismo. Yo creo que tienes el término de que sí, que puedes ser autónomo, pero te quedas ahí. No creo que te den más formación, más salidas, más posibilidades. Y luego también hablando en la parte de orientación, porque al hacer la entrevista lo estaba pensando, digo, sí que es mucho el alumno el que viene y me dice que le ayude a escoger un poco su salida de sus estudios, qué se le daría mejor estudiar.
o directamente ponerse a trabajar, ser un asalariado, pero creo que nunca, no creo, no, te confirmo que nunca ha venido ningún alumno a preguntarme, oye Raquel, me estoy planteando crear un negocio, ¿qué piensas que se me daría bien? ¿Qué tipo de negocio se me daría bien? Nunca ha venido un alumno preguntándome esto. Y creo que al final es un poco porque tenemos que hacer un cambio de chip, ¿no? Es decir, que hay otras posibilidades de poder ganarse la vida que no siendo un asalariado, ¿no? Y al final es eso, es un cambio de chip. Totalmente, Raquel, y que fuera el alumno quizá a decirte, mira, Raquel, sé que se me da bien esto, tengo esta habilidad, ¿cómo puedo monetizarla? Como no tenemos ese cambio de mentalidad que estamos enfocando y que la FP está muy enfocada al mercado laboral, que es genial, por una parte, porque cada vez con las empresas pues un poco encontramos más el punto de acuerdo en el que salgan formados, pero por otra parte cortamos esa parte creativa que el alumnado puede tener para ser su propio jefe o jefa y liderar su propia vida, que es también pues muy interesante y no lo sabemos. Pues Raquel, ahora te pediría, ya como parte final, que nos Efectivamente. expliques dónde podemos encontrarte, en LinkedIn, en Instagram, en tus redes sociales, lo que tengas. Y bueno, pues si podrías a lo mejor pensar un poco en recomendar a alguien para que pudiera venir al canal y compartir pues esta entrevista con nosotros. Cuéntanos. Bueno, pues a ver, yo tengo una cuenta de Instagram que es Psicopedagogía y Familia RM, que RM es de Raquel Monferrer, y ahí un poco, pues bueno, recojo el trabajo que he estado haciendo en la parte educativa, y sí que nuevísimo, tengo una cuenta de que ves holística.mnt, de mente, que se llamará el nombre holísticamente RM también, Me que es, encanta. ¿no? En mis proyectos los voy patentando en mis siglas. Y este último es una parte para apostar por la parte no formal, porque al final yo creo que en la parte de educación formal, que es la que hemos estado hablando, pues podemos hacer hasta donde buenamente podemos y el tiempo nos deja y las posibilidades nos dejan, pero sí que intentar ahora ayudar a ese perfil de persona que cree en el desarrollo personal, que quiere encontrar herramientas, y este canal va a ir un poco destinado a desarrollar actividades y proyectos para cultivar un poco el arte, la naturaleza, la práctica de hábitos saludables en relación a las emociones. Entonces, bueno, pues por ahí se avecina un proyecto Qué nuevo y la guay. verdad que con mucha ilusión. Muy A ver interesante. qué tal va todo. Lo pondré Sí, todo en la descripción bien escrito para que se sepa y te puedan encontrar bien, ¿vale? vale, genial, Pues nada, Raquel, genial. la verdad es que ha sido un placer escucharte y contar con tus consejos. Y nada, que muchísimas gracias por estar Oh, aquí y vamos hablando. nada, gracias a ti por invitarme. Claro que sí, un besito a Un todos. abrazo, Raquel. Un abrazo, adiós.